Capacitación uso de elementos de protección auditivo. Vamos a comenzar recordando qué son los elementos de protección personal. Son todos aquellos equipos, prendas o accesorios que utilizamos para protegernos de los riesgos presentes en el trabajo. Dentro de ellos encontramos los cascos, los guantes, las gafas, el calzado de seguridad, y, por supuesto, los elementos de protección auditiva conocidos como EPA. Los EPA tienen una función muy importante: proteger nuestros oídos del ruido excesivo, ese sonido molesto que muchas veces pasa desapercibido, pero que con el tiempo puede causar un daño irreversible. Cuando hablamos de ruido laboral, nos referimos a todo sonido no deseado o molesto que se genera en nuestro entorno de trabajo. Aunque parezca algo cotidiano, la exposición prolongada a estos ruidos puede afectar seriamente nuestra audición y también nuestro bienestar general. El problema es que el daño auditivo no se nota de inmediato. No hay dolor, ni señales evidentes al principio. Poco a poco, empezamos a sentir que cuesta escuchar ciertos sonidos, entender conversaciones o que tenemos un zumbido constante en los oídos. Esa condición se llama hipoacusia laboral. La hipoacusia laboral es una pérdida de audición permanente e irreversible causada por la exposición continua a niveles altos de ruido. Es decir, una vez que el daño se produce, no se puede recuperar. Por eso, la prevención es fundamental. Usar correctamente los protectores auditivos puede marcar la diferencia entre conservar o perder parte de nuestra audición con el tiempo. Según el Decreto Supremo 594 y el Protocolo Prexer, el límite máximo de exposición al ruido permitido es de 85 decibeles durante una jornada de 8 horas. Superar esos niveles sin protección es peligroso, incluso si no sentimos molestias. Por eso, además del control técnico del ruido, es clave usar siempre los protectores auditivos adecuados, bien ajustados y en buen estado. Proteger nuestra audición es fundamental, porque el ruido es un enemigo silencioso. Los protectores auditivos son una herramienta clave para prevenir ese daño. Su función principal es reducir la cantidad de ruido que llega al oído, ayudando a prevenir la hipoacusia laboral, el tinnitus, esos molestos pitidos o zumbidos en los oídos, y también la fatiga auditiva, que se traduce en cansancio, irritabilidad y pérdida de concentración. Lo importante es entender que el daño auditivo es acumulativo y sin síntomas visibles al inicio. La pérdida auditiva ocurre lentamente, día a día, hasta que se vuelve irreversible. Por eso, el uso del protector auditivo no es opcional ni momentáneo, debe ser constante cada vez que estemos expuestos al ruido, aunque sea por períodos cortos. Sin embargo, también debemos recordar que los protectores auditivos no sustituyen las medidas de control de ruido en el ambiente de trabajo. Primero se deben aplicar controles de ingeniería como el mantenimiento de las máquinas o el aislamiento acústico y medidas administrativas como rotar al personal o reducir los tiempos de exposición. Solo cuando esas acciones no logran eliminar completamente el riesgo, entran en juego los elementos de protección auditiva como la última barrera de defensa para nuestros oídos. Existen diferentes tipos de protectores auditivos, y la elección del más adecuado depende del tipo de trabajo, del nivel de ruido y de las preferencias de cada persona. Lo importante es que todos cumplen el mismo objetivo: proteger nuestros oídos del exceso de ruido y prevenir daños irreversibles en la audición. El primer tipo son los tapones desechables de espuma. Son livianos, económicos y muy fáciles de usar. Se comprimen con los dedos, se insertan suavemente en el canal auditivo y luego se expanden hasta ajustarse por completo. Su ventaja es que ofrecen una buena atenuación del ruido y son ideales para usos ocasionales o para trabajadores que comparten equipos. Eso sí, deben desecharse después de cada uso, ya que no se pueden lavar ni reutilizar. El segundo tipo son los tapones reutilizables, que pueden estar fabricados en silicona o goma flexible. A diferencia de los desechables, estos se pueden lavar y volver a usar varias veces, lo que los hace más duraderos y cómodos para quienes necesitan protección diaria. Generalmente vienen con un cordón o estuche que facilita su almacenamiento y evita que se pierdan. Es importante mantenerlos siempre limpios y revisar su estado antes de usarlos. Y el tercer tipo son las orejeras o protectores tipo concha. Estas cubren completamente las orejas y crean una barrera física contra el ruido ambiental. Son muy útiles en lugares donde el ruido es intenso o constante, y también resultan más cómodas para personas que no toleran bien los tapones. Pueden usarse solas o combinadas con otros EP, como cascos o lentes de seguridad, siempre asegurando un buen ajuste. Cada tipo de protector tiene sus ventajas, pero el más importante siempre será aquel que el trabajador use correctamente y de manera constante.
Tan importante como usar los protectores auditivos, es mantenerlos en buen estado. Un equipo sucio, dañado o mal cuidado puede perder su capacidad de protección y, en algunos casos, incluso causar molestias o infecciones en el oído. Cuando se utilizan tapones reutilizables, es fundamental limpiarlos con agua y jabón neutro después de cada jornada. Una vez lavados, deben secarse completamente antes de volver a guardarlos. Evita usar productos químicos o alcohol, ya que pueden dañar el material y reducir su efectividad. En cambio, los tapones desechables deben reemplazarse después de cada uso. No se pueden lavar ni reutilizar, ya que están diseñados para usarse una sola vez. Reutilizarlos podría acumular suciedad y bacterias, afectando tanto la higiene como la protección. Un punto clave: nunca compartas tus protectores auditivos con otra persona. Así como cada trabajador tiene su propio casco o lentes, los protectores del oído son de uso personal e intransferible. Si utilizas orejeras, recuerda revisar periódicamente el estado de los sellos y las almohadillas. Con el tiempo, el material puede endurecerse o deformarse, lo que reduce su capacidad para aislar el ruido. Cuando notes desgaste, reemplázalos de inmediato. Por último, guarda siempre tus protectores auditivos en un estuche limpio y seco. Evita dejarlos sobre superficies sucias o expuestos al sol, al polvo o la humedad. Un buen almacenamiento prolonga su vida útil y asegura que estén listos para protegerte cada vez que los necesites. Ahora que ya conoces los conceptos básicos y la importancia de cuidar tu audición, pasaremos a la parte práctica de esta capacitación. En esta etapa necesitarás tus elementos de protección auditiva, o EPA, ya sean tapones o orejeras, según el tipo que utilices en tu lugar de trabajo. El objetivo es que aprendas cómo usarlos correctamente, cómo colocarlos, ajustarlos y mantenerlos en buen estado para que realmente te protejan del ruido. Comenzaremos con el primer paso, la inspección del protector auditivo. Antes de usar cualquier elemento de protección, siempre debemos verificar que esté en buen estado. Si usas tapones reutilizables, revisa que estén limpios, sin grietas ni deformaciones, y que el material esté blando y flexible. Si notas que el tapón está duro, pegajoso o con suciedad que no se puede remover, debes reemplazarlo de inmediato. En el caso de las orejeras, asegúrate de que las almohadillas estén completas, sin rasgaduras y que el arco esté firme. Un sello dañado o una copa floja pueden dejar pasar el ruido, reduciendo la protección. Pasaremos luego al segundo paso, la colocación correcta. Aquí es donde más errores suelen cometerse, así que presta atención. Si utilizas tapones de espuma, debes comprimirlos con los dedos formando un cilindro delgado, luego tirar suavemente la oreja hacia arriba y hacia atrás para enderezar el canal auditivo, e insertar el tapón hasta que quede bien ajustado. Manténlo en posición unos segundos mientras se expande. El tapón debe quedar firme, sin causar dolor ni quedar fuera del canal. En el caso de los tapones de silicona o goma, simplemente asegúrate de insertarlos hasta que sientas un sellado parejo, sin filtración de ruido. Y si usas orejeras, verifica que cubran completamente el pabellón auditivo, sin que el cabello, lentes o casco interfieran con el cierre. Un mal ajuste puede disminuir notablemente su eficacia. Finalmente, llegamos al tercer paso, el cuidado y almacenamiento. Una vez terminada la jornada, los tapones reutilizables deben lavarse con agua tibia y jabón neutro, secarse completamente y guardarse en su estuche limpio y seco. Evita dejarlos sobre superficies sucias o dentro del bolsillo del pantalón. Los tapones desechables, en cambio, deben desecharse después de cada uso, no intentes lavarlos ni reutilizarlos. Si usas orejeras, límpialas con un paño húmedo y revisa periódicamente las almohadillas, reemplazándolas cuando se endurezcan o pierdan su forma. Guárdalas siempre en un lugar protegido del polvo, el calor y la humedad. Ahora que conoces los principales aspectos del uso correcto de elementos de protección auditiva, te invitamos a completar la evaluación para comprobar lo aprendido, mediante el formulario.